Bien, vamos a hacer la segunda parte de este ejercicio. Bueno, yo, como veréis aquí, yo tengo los tres ingredientes ya prefabricados, ¿vale? Tienen, o sea, no se parecen en nada, pero sí que es tres cuartas partes de un toro, o sea, con una revolución de 270 grados y, y ya está, ¿no? Entonces lo que voy a hacer es el, voy a intentar poner todo lo que me dicen previamente, ¿no? O sea, por ejemplo, la esfera dista 10 del plano de la planta y es tangente a los planos del alzado y la vista lateral, ¿de acuerdo? Intentaré montarlo también, seguramente sin los datos que son más conflictivos para mí, ¿no? Por ejemplo, en dos puntos que distan 50. Aunque estos dos puntos son conocidos, o sea, los dos puntos que distan 50 me pueden decir perfectamente cuál es el radio de la esfera. ¿eh? Y lo podría calcular, por tanto es una esfera conocida. Voy a empezar poco a poco, ¿no? Dista 10 del plano de la planta, es decir, esta separación que vemos aquí es de 10. Por tanto, la esfera es tangente a un plano paralelo a la planta a una distancia de 10, ¿no? Yo voy a crear este plano aquí a nivel de ensamblaje con geometría de referencia, plano paralelo a la planta a una distancia de 10. ¿Vale? Y ya sé, yo ahora inmediatamente yo ya puedo poner esta esfera, que me parece que es muy grande, ¿no? La puedo poner tangente a este plano y tangente al alzado y a la vista lateral, ¿no? Con lo cual lo cumplo todo, menos que los dos puntos de tangencia distan 50, ¿no? Esto en el fondo es un triángulo, ¿eh? O sea, si yo viera cómo ejecutar el triángulo, me saldría la distancia, pero, o sea, me saldría el radio de la esfera, pero no lo voy a hacer, ¿no? De momento. Bien, con respecto al toro, su eje rectilíneo es perpendicular al plano del alzado, enlaza con la esfera en una circunferencia horizontal, es tangente al plano de la planta. O sea, aquí vemos la tangencia al plano de la planta, ¿no? O sea, la tangencia al plano de la planta se hace según un círculo. Y el otro círculo está aquí arriba, ¿no? Colocado en la esfera. Pero es que además su eje circular sabemos en qué plano está. O sea, una vez nosotros situemos la esfera, el toro queda medio resuelto, ¿no? ¿Vale? Por tanto, el punto más alto del toro, que sería este de aquí arriba, ¿vale? Está a 150 respecto de la planta. Por tanto, yo aquí también puedo hacer un plano paralelo a la planta a 150, ¿vale? Selecciono la planta y ahora aquí pongo 150 y ya sé que el toro es tangente a este plano, ¿no? O sea, voy poniendo los ingredientes que me hacen falta, ¿no? El cilindro de revolución de radio 10. Bueno, ya inmediatamente cuando oigo esto me voy al cilindro, que lo he hecho según lo he explicado, ¿no? Empezamos, bueno, aquí no le he puesto nombre, pero tengo un croquis 3D, que es el que genera la geometría, y después el sólido, ¿no? Me voy al croquis 3D de la geometría, que está hecho según también está explicado, ¿no? Y ahora aquí le voy a poner el radio, voy a utilizar un radio, ¿vale? Pinto un radio en la base y dicen que el radio es de 10, ¿no? Por tanto, yo aquí le pongo una cota de 10. Esta cota es más valiosa de lo que parece, porque es la que nos da la proporción entre todo, ¿no? Yo, como lo veo un poco corto, lo voy a estirar, ¿eh? Voy a hacer un cilindro más largo. Vamos a ver si puedo. Generalmente es más fácil estirar el plano de la base. Vale. Ya tengo un cilindro de radio 10, o sea, está perfectamente definido. Y a partir de este cilindro yo puedo proporcionar el resto. O sea, veo este cilindro y digo, bueno, esta esfera es un poco enorme, ¿no? Por tanto, yo puedo ir a la esfera, a la geometría de la esfera y reducir su radio, ¿no? Hacer la esfera un poco más pequeña. Esto es como intentar copiar esto, ¿no?
sin necesidad de poner datos, ¿no? Y ahora el toro es un toro gordo y rechoncho, ¿no? O sea, digamos que el radio este de aquí es prácticamente la mitad que el radio de, bueno, algo menos de la mitad del radio del eje circular, ¿no? Por tanto, yo me voy a venir aquí, me voy a su geometría y lo voy a hacer también un poco rechoncho, ¿eh? Ay, perdón, he abierto lo que no tocaba, que era el cilindro, me voy al toro, vale, caray, qué pesado, lo hago un poco más grande y seguramente, vamos a ver cómo me queda, bueno, pues podría servir, yo creo que es mucho más gordo, comparado con la esfera, vale, por tanto, lo voy a hacer más gordo y bueno, y yo con esto casi que podría empezar a funcionar, o sea, incluso el eje circular lo haría un poquito más grande. ¿Vale? Esto es intentar modelar algo parecido a lo que nos han dado sin haber puesto ningún dato, o sea, yo los datos los conozco, bueno, de hecho, el eje circular dicen que el punto más alto es 150, ¿vale? Y llega hasta aquí arriba. Si yo miro este dibujo, o sea, esta vista de aquí, yo sé cuánto mide el eje circular. Bueno, sé cuánto mide el toro en general, ¿no? O sea, si el eje circular pasa por aquí en medio y desde aquí hasta aquí hay una tangencia de 150, ¿vale? El eje circular medirá dos veces el radio de la circunferencia, o sea, hay una proporción entre esta circunferencia y el eje circular que puedo conocer, ¿vale? Pero no lo voy a hacer, o sea, lo que me interesa ahora es intentar encajar las cosas de forma fácil, ¿no? Vale, este 150 yo ya veo que es muy grande, o sea, si yo pongo aquí el eje circular, más o menos, o sea, como si fuera tangente a la planta, dejo la planta de canto y pongo el eje circular y ya veo que es muy pequeño. Por tanto, yo de momento también podría coger el toro y decirle, mira, eres mucho más grande, o sea, podría mucho más grande y por tanto, y rechoncho, por tanto, ahora me he pasado de grande, por tanto lo puedo reducir un poco, o sea, vamos a ver, pam, y ya está. O sea, de hecho, casi que podría definirlo ya, o sea, pero no lo voy a hacer para evitar, todavía es pequeño, voy a aumentar un poco más, o sea, no me cuesta nada hacer estos cambios, hasta que se aproxime bastante al resultado, ¿no? Salgo de aquí, lo voy a subir un poco más, ha de ser tangente a la... Mira, lo tengo casi, vale, y ahora yo, en función de este toro, puedo volver a escalar el resto, o sea, puedo volver a escalar, no lo voy a hacer, o sea, escalar el cilindro no tiene sentido porque es conocido, su diámetro sería escalar la esfera. Vale, vamos a empezar por la esfera. Es una esfera que yo le puedo decir que es tangente a este plano que está a 10, ¿vale? Le pongo la relación, ok. Le digo además, o sea, siempre miro de colocarla en el primer cuadrante o en el cuadrante que me toque, ¿no? La coloco aquí y le digo que además es tangente a la vista lateral y que es tangente al alzado. Ya está. ¿De acuerdo? Es una esfera que está cumpliendo de las condiciones que tengo aquí todo, menos que los puntos de contacto con el alzado y la vista lateral miden 50, ¿no? Hay una distancia de 50. Yo ahora podría pasar de esto, ¿vale? De este dato y continuar, ¿de acuerdo? E ir colocándolo todo a ver hasta dónde llego, ¿de acuerdo? Sin embargo, merece la pena saber si la operación es fácil o es difícil, Entonces, ¿qué es lo que pasa? O sea, el punto de contacto con el plano del alzado y de la vista lateral
son puntos que sabemos dónde están, o sea, pueden estar más arriba o más abajo, pero sabemos dónde están, ¿no? Imaginemos que yo apago la esfera y ahora digo, bueno, la esfera toca, o sea, la primera cosa es, no la voy a volver a encender, ¿vale? Para que se vea, es dónde va a tocar la esfera al plano vertical, al plano del alzado y al plano de la vista lateral. O sea, al ser una esfera tocará y estar, digamos, centrada, tocará a la misma altura la vista lateral que el plano del alzado, ¿no? Esos contactos estarán a la misma altura, por tanto estarán en un plano paralelo a la planta. ¿De acuerdo? Yo aquí puedo simularlo, o sea, cojo un croquis 3D a nivel de ensamblaje, ¿vale? Porque se refiere a esfera y sistema de coordenadas, y digo, bueno, y podría ser un croquis 2D, o sea, y digo, bueno, a nivel de planta yo voy a simularlo. Yo necesito una recta que vaya así, en diagonal, ¿vale? Que este punto esté en la vista lateral, que este punto esté en el alzado, ¿vale? Y que además mida 50, porque es la distancia entre los dos puntos de contacto, ¿no? O sea, yo puedo venir aquí y ponerle el 50, ¿no? Vamos a ver si me deja hacerlo hacia donde yo quiero. ¡Jo, qué pesado! A ver, es escape, pam, salgo, le voy a poner la cota, ¿vale? De 50. ¿Vale? Lo que no puede ser es que el contacto con la vista lateral y el contacto con el alzado se produzca a diferente altura, ¿vale? Por tanto, esta es la distancia de 50. Yo sé que los puntos de contacto tienen que estar aquí, ¿vale? Pero cuidado, porque esto yo lo puedo girar, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa? Que como es tangente a los dos planos, el eje, o sea, el centro de la esfera tiene que estar en el bisector, ¿no? Por tanto, yo antes de hacer nada más digo, aquí me hace falta el bisector, ¿no? Esto lo voy a llamar cálculo esfera. Con lo cual, vengo aquí, lo voy a poner antes del cálculo de la esfera para que no tenga problemas para visualizarlo. Plano, bisector entre estos dos. O sea, el centro de la esfera tiene que estar en este plano, ¿vale? Pero yo, como ya lo he resuelto por relaciones, el centro ya me queda en el plano, ¿no? Y ahora lo que necesito es que esta recta que he hecho yo aquí me quede centrada respecto de este plano, ¿eh? Si lo dejo de canto no me queda centrada. Para que me quede centrada, cojo la recta y el plano y le digo que son perpendiculares, ¿de acuerdo? Y ahora ya tengo el punto de contacto, ¿eh? Entonces, bueno, pero si el punto de contacto es este, ¿cuál es el radio de la esfera? El radio de la esfera es conocido, o sea, la esfera tiene que estar en el bisector. Y cuando contacta, tanto con la vista lateral como con el alzado, el contacto se produce según la circunferencia diametral, que es paralela al plano de la planta, ¿vale? Es la circunferencia más grande que pasa por el centro de la esfera. Por tanto, si yo quiero saber cuál es el radio de la esfera, lo que tengo que hacer es decir, bueno, la tangencia que se produce en este punto, ¿vale? Que se producirá más arriba, ¿eh? En este punto es perpendicular a la vista lateral, ¿vale? Pero además el centro de la esfera está en el bisector, ¿no? Por tanto, ahí tengo el radio de la esfera. Este es el radio de la esfera, ¿vale? O sea, si yo ahora vengo con este cálculo que tengo aquí, ilumino la esfera, me voy a su geometría, ¿vale? La edito y le digo que este radio es igual a este radio que he calculado aquí, la esfera ya cumple con todas las condiciones, ¿eh? Por tanto, es digamos que aquí tenemos una solución que es relativamente fácil si la conocemos, ¿no? ¿Qué pasa si somos capaces de verla? ¿Qué pasa si no somos capaces de verla? Bueno, lo que sí que podemos pensar es que es relativamente fácil calcular esta esfera, ¿vale?
Yo lo voy a hacer, ¿eh? O sea, voy a apagar la esfera, voy a apagar el cálculo de la esfera, ¿vale? Que ya lo tengo apagado, y me conservo el bisector, ¿vale? Que sería este. Voy a ponerle nombre, conservo el bisector y intento hacerlo, ¿no? Digo, vale, croquis 3D en el ensamblaje. ¿Por qué? Porque ya la tengo construida. O sea, mi objetivo es poder darle el radio y en todo caso la posición, ¿no? O sea, pero si consigo el centro de la esfera y el radio, ya está, ¿eh? Vale, cálculo o sea, hago un segundo cálculo en un croquis 3D, ¿de acuerdo? Vale, yo sé que el centro de la esfera está en el bisector. Por tanto, pinto un radio de esfera contra cada una de las tangencias, ¿eh? O sea, voy a ponerle el centro en el bisector, ¿eh? ¿Vale? Y a partir de aquí yo el bisector ya lo puedo apagar, ¿eh? Voy a apagarlo para que no moleste, ¿vale? Radio de esfera que ya está en el bisector y que por tanto lo que yo haga contra la vista lateral se reproduce automáticamente contra el alzado, ¿no? Vale, radio de esfera tangente de una esfera tangente a este plano, ¿no? Al que está a 10. ¿Qué ha de cumplir? El extremo tiene que estar en el plano y el radio de esfera es perpendicular al plano. Vale, ya tengo el radio de esfera. Digamos, una esfera que con este radio y este centro es tangente a este plano que está a 10, ¿eh? Este plano lo puedo apagar, ¿vale? Una vez que lo he consumido, vamos a ver, es este de aquí, por tanto, lo apago, ¿eh? Para que no moleste. Este ya lo he hecho y el bisector también. Por tanto, ahora, esfera que es tangente a la vista lateral. El segmento, el radio de esfera ha de ser perpendicular a la vista lateral, el extremo tiene que estar en la vista lateral, en plano, ¿vale? Y los dos radios tienen que ser iguales, porque si no serían dos esferas diferentes, ¿no? Por tanto, radio igual. Ahora ya tengo una esfera que es tangente al plano de la planta y es tangente al plano de la vista lateral, ¿de acuerdo? Cuyo radio es este y cuyo centro es este. Si yo no veo, digamos, cómo puedo jugar con el bisector, yo voy a hacer lo mismo con el alzado, ¿eh? Voy a decir, vale, pero también es tangente al alzado, por tanto, radio esfera perpendicular al alzado, punto sobre el alzado, en plano, ¿de acuerdo? Y los radios tienen que ser iguales, lo igualo a uno de los anteriores, ¿de acuerdo? Y ahí lo tengo, ¿de acuerdo? Y ahora, el segmento que tiene que medir 50 es este de aquí, ¿vale? A este segmento yo le digo que tiene que medir 50 y ahora tengo el radio de la esfera y el centro y su centro, ¿vale? Por tanto, podría reeditar esta esfera que ya la tengo resuelta, reeditarla dándole este radio y este centro, ¿de acuerdo? Vale. Voy a poner cálculo de esfera 2. Bien. Vale, vuelvo a insistir en que yo podría haber colocado todo sin intentar calcular nada y después calcular, ¿vale? Esto es importante tenerlo en cuenta, o sea, porque muchas veces nos ahorra, o sea, nos da pistas sobre cómo tenemos que proceder con todo esto, ¿no? Vale, tenemos el toro. Vamos a ver qué nos dicen del toro. El toro nos dicen 3/4, ya los tengo, su eje rectilíneo es perpendicular al plano del alzado. A mí, yo ya veo el eje rectilíneo aquí, veo que queda paralelo, o sea, su eje circular queda paralelo al plano del alzado y que además aquí conecta con un círculo, ¿no? Bien, yo lo voy a colocar, porque veré lo que me puede fallar, ¿no? De esto. Yo, por ejemplo, una de las cosas que puedo hacer relativamente fáciles es decir, mira, este círculo de aquí, ¿vale? El plano de este círculo es paralelo a la planta, porque me dicen que tiene que ser un contacto horizontal, ¿no? No pongo coincidente, sino paralelo, ¿vale? Segunda relación que puedo poner es decirle que este círculo y la esfera son no tangentes, sino coincidentes,
¿vale? Para que me lo empotre dentro, ¿vale? Yo esto ya lo he conseguido, estas dos opciones las he conseguido. Si miro una vista de alzado, como lo he modelado bastante bien, pues ya... ¿Qué es lo que pasa? Que posiblemente ninguna de las dos opciones que tengo ahora, o sea, que es hacer esto tangente aquí abajo y esto tangente aquí arriba, me sirvan, ¿no? O sea, puedo probar una, pero yo ya veo que esto no voy a poder completarlo, ¿no? O sea, porque depende del tamaño del eje circular. Ay, a ver, que estoy metiendo la pata, poniendo una relación que no coincidente con el de esto sí, pero el tangente no, fuera el tangente, ¿vale? Prefiero quedármelo así, ¿vale? O sea, yo ya sé cómo va esta, o sea, cuando yo he colocado esto, veo que el toro puede girar, ¿no? Pero yo sé que no está girado, sino que queda paralelo a la planta. Por tanto, yo puedo coger la geometría del toro, iluminarla y decirle que el eje circular, el plano del eje circular, va a ser paralelo al plano del alzado, ¿no? ¿Vale? Estos dos planos son paralelos, ¿de acuerdo? Y yo he conseguido colocar este toro sin que se cumpla, digamos, que es tangente a este plano y que es tangente a este otro. Vale. Y ahora es cuando viene, si yo lo calculo o más o menos sé cómo puede ir la cosa. O sea, en principio no puedo, o sea, porque depende del diámetro este de aquí. O sea, tenemos una relación entre este círculo y el tamaño del eje circular y la tangencia con los dos planos. Pero yo ya sé cómo viene colocado, ¿no? Por tanto, voy a hacer una cosa, igual que antes, apago el toro, ¿de acuerdo? Y ahora yo sí que puedo crear un plano que pasa por el centro de la esfera. Voy a iluminarlo otra vez para que se vea, ¿vale? El toro este, ¿vale? Si miro desde arriba, el plano este de aquí tiene que pasar por el centro de la esfera necesariamente, ¿no? Por tanto, el plano del eje circular lo conozco, ¿eh? Con lo cual, vuelvo a apagar el toro y digo, bueno, yo necesito de la esfera su centro, por tanto ilumino la geometría y ahora pido un plano de ensamblaje que pasa por el centro de la esfera y es paralelo al alzado, ¿vale? Y yo sé que el eje circular está en este plano. Y una vez que tenga el eje circular y los planos tangentes, yo puedo empezar a trabajar con el cálculo, ¿vale? Ya más no puedo hacer, ¿eh? Por tanto, voy a apagar el croquis de la esfera, ¿de acuerdo? Y empiezo a calcular el toro, ¿eh? Entonces voy a coger y croquis 3D en el ensamblaje y calculo el toro, ¿de acuerdo? Para el toro básicamente lo que me va a interesar es el eje circular, ¿eh? O sea, en el plano este que he creado, ¿vale? Lo pongo en modo edición y pinto el eje circular, ¿eh? ¿De acuerdo? El eje circular, que tendrá que ser más pequeño para que pueda, digamos, entrar por aquí con un círculo. Y ahora, después del eje circular, yo voy a pintar, o sea, en caso de duda, pinto todos los ingredientes, o sea, pinto el plano del eje circular, si no todos, muchos, ¿vale? Y voy añadiendo a medida que me falten, ¿no? Plano del eje circular, eje de revolución, perpendicular al eje circular, ahí el plano del eje circular, ¿vale? Y ahora un punto donde tendrá que venir el círculo, ¿no? Un punto, puedo hacer el plano del punto con el eje circular, ¿vale? Que es donde van los círculos, y ahora aquí pinto un círculo, ¿no? Un círculo, una circunferencia generadora, ¿vale? Esto sería un esquema básico para construir el toro, ¿no? Y ahora yo le digo que este círculo tiene que estar en la superficie de esta esfera. Pero además le digo que el plano del círculo es paralelo a la planta, ¿eh? Porque me dicen que tiene que ser horizontal, ¿de acuerdo? Con lo cual he conseguido, ya
empalmar, digamos, el toro con la esfera según un círculo, ¿vale? Que sería este de aquí. No sé por qué se ve como doble, pero bueno. Vale. ¿Qué me falta? Forzar que sea tangente aquí arriba y forzar que sea tangente aquí abajo. Vale, aquí el problema viene con los radios. O sea, este círculo que yo he pintado aquí tiene un radio. ¿De acuerdo? Vamos a ver que no me esté... Vale. Este es su radio. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que pasa si yo aumento su radio? O sea, si el radio del círculo es más grande, esta distancia de aquí se completa más con este radio, ¿no? O sea, yo tengo este círculo que puede hacerse más grande, más pequeño, y este otro que también se puede hacer más grande, más pequeño, ¿no? Bien, tangencia de un toro con el plano, con un plano. Los dos planos son paralelos, por tanto podríamos decir que este plano de aquí está justo en medio entre los dos planos, de manera que si es tangente a uno será tangente al otro, pero es igual, lo vamos a hacer con todo, ¿no? Si tuviéramos problemas porque nos peta, pues entonces lo resolveríamos, ¿no? Intentaríamos simplificarlo. Radio de esfera, que sale del eje circular, ¿vale? Radio de esfera tiene que ser perpendicular al plano y el punto tiene que estar sobre el plano, ¿vale? Pero igual que este radio de esfera, si nos fijamos en este radio de esfera y en el círculo, y giramos y vemos el plano del círculo y el radio de esfera contiene al eje de revolución. Por tanto, este radio tiene que ser coplanario con el eje de revolución. La forma más fácil de hacerlo es poner un punto sobre el eje de revolución, ¿vale? Y decirle que este punto y esta recta son coincidentes, ¿de acuerdo? De esta manera yo fuerzo que se corte, pero yo ya veo cuál es la relación. Como este eje es perpendicular al alzado, es paralelo a la planta, el punto donde se corta este radio de esfera y el eje es el centro. Por tanto, lo que ocurra por abajo también ocurrirá con respecto al centro, ¿vale? Pero la manera de generarlo es esta. Yo le digo que este radio y este son iguales, porque son esferas iguales, ¿vale? Y ahora vuelvo a hacer lo mismo por abajo. Si yo hubiera colocado este plano justo en medio entre la planta, o sea, a una altura de 75, ¿vale? Pues ya lo tendría ya prácticamente resuelto, ¿no? Vale, voy a repetirlo. Radio de esfera para la tangencia con el plano horizontal, ¿no? ¿Qué tiene que cumplir? El extremo tiene que estar en el plano horizontal. El radio de esfera tiene que ser perpendicular al plano, ¿vale? Y ahora, el radio de esfera y el eje de revolución del toro tienen que ser coplanarios. Para que sean coplanarios yo le creo un punto, lo podría hacer con un plano, ¿eh? O sea, podría generar un plano que pase por aquí y forzar que contenga al eje de revolución, ¿eh? Entonces, pero lo más fácil, o sea, es colocar un punto sobre el eje de revolución y decirle que este punto y esta recta son coincidentes, ¿vale? Y ahí lo tengo. Y ahora yo le tengo que decir que este radio y el radio del círculo son iguales, ¿eh? Y aquí me ha quedado definido el toro, ¿vale? Por tanto, yo ahora puedo hacer varias cosas, o sea, puedo darle los datos que he obtenido aquí a este toro de aquí o crear un toro nuevo, ¿eh? O sea, como lo tengo prácticamente resuelto, yo puedo crear un toro a partir de aquí con la revolución. La ventaja de este que tengo yo aquí es que yo he conseguido con poco esfuerzo colocar una solución que cumple bastante, ¿no? ¿Vale? Yo en este caso no voy a tocar este, ¿eh? ¿Por qué? Porque si me pasara cualquier cosa, este me da parte de la solución, ¿no? Y por tanto, yo prefiero conservarlo. Si lo quiero conservar, tendré que generar el toro nuevo a partir de aquí, ¿vale? Por tanto, creo nueva pieza, ¿vale? Lo voy a llamar toro bueno, ¿vale? Esto es mucho más prudente que tocar este, ¿eh? O sea, en este toro, este toro ya lo voy a generar directamente con lo que tengo aquí,
O sea, ilumino este cálculo, ilumino el cálculo, edito el toro bueno, me coloco en este plano, croquis, convierto entidades, esta y el eje de revolución lo paso a constructiva y ahora genero los 3/4 de toro directamente dentro de la pieza, ¿no? 270 grados y ok, ahí está, ¿vale? O sea que me cuesta poco trabajo también generarlo de nuevo, ¿no? Y de esta manera conservo un toro provisional y un toro bueno, ¿no? Un toro calculado. Vale, apago, le pongo color a esto, voy a editarlo, ya está en edición, o sea, por tanto, vengo aquí, el color, no sé qué color tenía esto, azul. Vale, por tanto, le pongo un color azul y segunda parte ya hecha. Este plano lo puedo apagar, ¿vale? El plano 4 que tengo aquí, vamos a ver, este plano también lo apago, alzado planta, vista lateral, yo creo que la vista lateral no me interesa para nada, o sea que me quedo con esto. Ah, sí que me interesa, creo, ¿eh? Vale, salgo de aquí, he de ir guardando porque este tipo de cosas suele petar, ¿no? O sea, siempre el esquema es, nosotros podemos ir improvisando con los sólidos que tenemos preconstruidos y después ya veremos, ¿no? Vale, yo esto lo coloco por aquí, que es por donde va, por aquí dentro, lo puedo modelar, ¿eh? Miro desde arriba y desde arriba, pues bueno, viene bastante girado, ¿no? Vamos a ver, lo voy a girar un poco, viene así, bastante girado, ¿vale? Después, el corta aquí abajo, corta aquí arriba, ¿eh? O sea, ahora he de mirar a ver qué relaciones me piden, ¿no? Bien, una vez hecho esto, miramos, el punto de tangencia con la esfera tiene una altura de 40. Vale, esto, los puntos en una esfera que tiene una altura de 40 están todos en un círculo, ¿vale? Por tanto, yo siempre podría crear ahora aquí geometría de referencia plano, que está a una distancia de 40 de la planta, ¿vale? Y ahora pedir, digamos, la intersección o el círculo. Voy a crearlo en un croquis 3D para que no me fastidie luego, pero lo suyo sería meterlo dentro de la esfera, ¿eh? Pido un croquis 3D, pinto en el plano este que está a 40, ¿vale? Aquí, pam, lo edito, pinto un círculo, ¿vale? Ah, pam. Vale, salgo del plano y le digo que este círculo y la esfera, el círculo está en la superficie de la esfera, ¿vale? O sea, yo ya sé dónde toca el cilindro a la esfera. El plano de 40 lo puedo apagar para que no me moleste, ¿de acuerdo? Y esto está entre la planta, el alzado y este círculo, ¿no? Por tanto, este plano fuera, ¿eh? Vamos a ver, lo apago. Vale, yo ya sé que este cilindro tiene que tocar en este círculo. Vale, por otra parte, me dicen que el punto más alto de la intersección con el plano del alzado tiene una altura de 150, ¿vale? 150 es la altura total del toro, o sea, este punto de aquí está en el plano que antes utilizamos para el toro, ¿no? El plano de 150, por tanto, voy a rescatar el plano de 150, que lo tengo aquí, no, a ver dónde lo tengo, voy a ponerle nombre a este, círculo esfera a 40, ¿vale? Y aquí tengo el plano de 150, lo ilumino, ¿vale? Y ahora, pero claro, si digamos la elipse es tangente a una altura de 150 en este plano del alzado, quiere decir que será tangente a una recta que está a una altura de 150 del plano del alzado, en el plano del alzado, ¿no? Por tanto, este plano lo puedo utilizar si quiero, ¿vale? Ya veremos
pero lo que me interesa a mí es una recta que la voy a crear en un croquis 3D también en el ensamblaje, ¿vale? Croquis 3D, una recta que está aquí, ¿vale? Que está contenida en este plano, para no poner la cota de 150, en este plano, y que está contenida en el alzado, ¿vale? En plano. Pues esta recta. O sea, mi cilindro ha de ser, o sea, la elipse ha de ser tangente a esta recta. Yo cuando tengo esta recta, este plano ya lo puedo apagar, ¿eh? Lo apago y ahora me dedico a colocar las relaciones que tocan, ¿no? Bien, la primera cosa sería ver si puedo poner la tangencia a la esfera, ¿vale? Yo le digo, cilindro, tangente a esfera. Corcho, el alzado me molesta, lo voy a apagar también, ¿eh? Fuera, me quedo con la planta, ¿vale? Yo le digo que este cilindro es tangente a la esfera, ¿vale? A ver, no, tengo que salir del croquis. Vale, ahora. Le digo que el cilindro es tangente a la esfera, ¿vale? Relación de posición, y me lo hace, ¿vale? Pero claro, el punto de tangencia me lo coloca aquí arriba. O sea, yo como le digo que me toque en un círculo de estos, ¿vale? Bien, yo el cilindro lo tengo que está móvil, o sea, puede girar. Por tanto, yo el punto se lo puedo dar. O sea, en cualquier momento voy a editar el cilindro, ¿eh? Edito la geometría del cilindro. Como ya tengo una generatriz aquí, ¿vale? Voy a colocar el punto en el que yo quiero que contacte aquí, ¿eh? Por ejemplo, quizás un poco más abajo, ¿eh? Para que no me enrede. Vale, yo tengo esto, ilumino la geometría, ¿vale? He de girar este cilindro un poco para que este punto me quede por el otro lado, ¿no? Porque si no me hará... Para eso vengo aquí, giro componente. Lo podía haber hecho más fácil. A ver si me deja. Vale. Va a ser difícil a veces girar esto. Mira, más fácil. Salgo de aquí, paso de este punto, voy a volver a editar esto. Este punto me lo cargo. Salgo de aquí y a nivel, digamos, ya del sólido, digo, como la tangencia se va a producir por este lado, ¿vale? Yo voy a coger y voy a ponerle el punto por este lado, ¿vale? Hago así, con un croquis 3D dentro del cilindro, le coloco el punto, ¿vale? Le coloco el punto y ahora es el punto que yo voy a relacionar con este círculo, ¿de acuerdo? Voy a ponerle nombre. Lo voy a llamar punto de tangencia con la esfera, ¿vale? Es un punto que está en la superficie del cilindro. Bien, yo ahora esto lo puedo mover de manera que le digo, este punto y este círculo tienen que ser coincidentes, ¿de acuerdo? Y ahora le digo además, aquí ya se ve claramente que hay una mordedura del cilindro sobre la esfera, le digo que el cilindro y la esfera tienen que ser tangentes. Vale, esta tangencia ya la tengo, ¿de acuerdo? Y ahora me faltaría la tangencia con esta recta. Esta tangencia se puede producir de varias maneras, ¿eh? O sea, yo si veo el cilindro con el eje de punta, podría ver la tangencia. Si yo ahora le digo que este cilindro es tangente a esta recta, ya el resultado será correcto, ¿vale? O sea, me dará... Sin embargo, el concepto es diferente, ¿no? O sea, para que esta recta sea tangente a una curva, digamos, del cilindro, la recta debe estar incluida en un plano tangente al cilindro. Esta es la idea, ¿no? El plano tangente yo no lo he gastado. Es un plano tangente que lo tengo aquí, ¿eh? Es este plano. Yo no lo he gastado, por tanto, lo podría gastar. Sin embargo, al haber puesto este punto aquí, es posible que no me pueda dar una solución utilizando este plano, ¿vale? Yo lo voy a probar. Si yo le digo que este plano que es tangente al cilindro contiene esta recta, ¿vale? Contiene esta recta, me tendrá que colocar el cilindro de manera que quede tangente a la recta, ¿eh? Vamos a ver, aquí tenemos la recta, ¿eh? Y el cilindro pues queda tangente, ¿vale? Si no me dejara, tendría que hacer recta tangente a cilindro
o crear otro plano tangente, cosa que puede ser difícil porque si he comprometido el punto, pues, ¿vale? Vamos a ver si cortando el resultado nos da bien. ¿Vale? O sea, el concepto para que una curva de un sólido de revolución sea tangente a una recta, ¿vale? Es que esa recta tiene que estar contenida en un plano tangente al sólido de revolución. Ya está. O sea, solo con esta relación ya forzamos el... Vale, vamos a cortar. Para cortar, yo voy a cortar el cilindro, ¿no? Por tanto, edito el cilindro. Voy a pedir una copia del plano este del plano del alzado, o sea, para poder cortar con la opción esta de cortar, necesito hacer copias de los planos, ¿no? Voy a hacer una copia dentro de las piezas, ¿no? Plano coincidente con el plano del alzado, ¿vale? Y ahora aquí pido insertar, cortar con superficie, ¿de acuerdo? Parece que el lado es correcto, por tanto aquí tendría el corte, ahí veo la elipse, con la tangencia de esto. Puedo apagar ya esta parte superior, para que no me moleste, ¿vale? Y ahora corto por la parte de abajo. Este plano también lo voy a apagar. Y ahora dentro del cilindro, edito cilindro, selecciono el plano de la planta, creo un plano paralelo, ¿no? Con geometría de referencia, no paralelo, coincidente, y ahora insertar, cortar con superficie, ¿vale? Miro que la parte, aquí la flecha he de probar, corto y miro a ver si me corta bien o no, ¿vale? Ya está, ya puedo salir, apago los planos, ¿vale? Me quedo con el plano de la planta, que es el único más o menos significativo, ¿no? Y apago también el círculo, ¿de acuerdo? Aquí tendríamos la solución.